La otra pregunta que quería hacer es ¿cuáles son las máquinas utilizadas en el proceso de serigrafía? Bueno, en el proceso de serigrafía, como ya había comentado también con respecto a la fabricación del tubo, igualmente no contamos en el país con máquinas de serigrafía automático que debieran hacer tubos de repente a 6.000 por hora, ¿no? En estos casos son tubos impresos a 800 tubos por hora por color. Actualmente en el mercado, por la limitación de los pedidos, no se puede implementar un serigrafiado automático de ese tipo por la cantidad de pedidos que hacen los laboratorios, ¿no? Entonces, por ejemplo, para tener una idea, pues esta máquina para imprimir a 6.000 por hora, en 24 horas nomás cuántos tubos se harían, ¿no? Y sin embargo los pedidos que hacen los laboratorios son de 5.000, 10.000, en el mejor de los casos son 50.000 tubos por pedido, y son cosas que no se podrían cumplir por la cuestión de máquinas automáticas que exigen una producción mínima de 6.000 por hora. Entonces, se están empleando máquinas Dubuit, que son unas máquinas francesas que imprimen color por color a razón de 800 piezas, tubos por hora por color. Este es un proceso semiautomático que hay un flameado previo del tubo para abrir la porosidad del tubo y que la adherencia de la tinta pueda ser óptima. Luego se imprime, por ejemplo, si un tubo el cliente lo pide con 4 colores, pues hay que imprimir primero el azul, el rojo, el verde y el amarillo según los colores que ha elegido el laboratorio, color por color. Entonces llega el caso que si un tubo se imprime a 800 por hora, quiere decir que promediando los 4 colores estaríamos hablando de 200 por hora como promedio de ¿cómo se llama? El proceso de impreso de un tubo, ¿no? Así que ese es el tema básicamente es la poca cantidad que los clientes piden de tubos colapsibles en el mercado. De lo contrario, estaríamos hablando de por lo menos 6.000 tubos por hora que existen máquinas que son capaces de imprimir. ¿En qué consiste el proceso de entrega del producto? Bueno, generalmente los tubos, después de serigrafiados, son embalados en cajas dentro de una bolsa plástica para evitar la contaminación, porque estos tubos generalmente como son fabricados para cremas que se van a usar en la piel, tienen que tener cierta limpieza, digamos, ¿no? Para evitar los hongos, la contaminación. Entonces son embalados en cajas de cartón, pero dentro de bolsas plásticas para, digamos, ser despachados. Eso evita que los tubos también se ensucien con el polvo del ambiente, con el smog, que son cosas que arruinan la presentación de los tubos. Con respecto al transporte, o sea, de los tubos, cuando ya están realizados, ¿la empresa viene a recogerlos o es la empresa que lleva el producto? Normalmente los tubos son despachados por nuestra propia movilidad, ¿no? Entonces generalmente se despachan pues alrededor de 50.000 tubos cada vez que se despacha para aprovechar la capacidad máxima del camión, ¿no? Y cuando los tubos llegan al destino del cliente, el cliente también realiza las pruebas de calidad en el establecimiento. Sí, claro, aparte de la calidad que nosotros hacemos, el laboratorio que lo recibe también chequea la calidad que ellos especifican, ¿no? Entonces es un doble proceso, pero se tiene que hacer, ¿no? Porque así lo exigen. La siguiente pregunta es ¿cómo Servimplas gestiona la devolución de los lotes de tubos defectuosos por problemas de calidad? Bueno, una vez que el laboratorio que ha recibido el lote de tubos fabricados y ha sido chequeado por el control de calidad mediante una QL que ellos tienen determinado, si el lote está para ser rechazado en su totalidad, entonces la empresa Servimplas tiene que recoger todos los tubos con su propia movilidad y seleccionar de acuerdo al informe que envía el laboratorio que ha recibido.
En base a eso hace una selección de los tubos que le han indicado en el AQL de los defectos que tiene, y si es permitido seleccionar lo hacemos manualmente, y todos los productos que estén malogrados se muelen para, digamos, evitar su contaminación, porque los clientes no permiten que un tubo impreso terminado sea botado a la basura entero. Entonces, para evitar problemas de que sea adulterado en el mercado, estos tubos fallados hay que molerlos y evitar así que vaya a llegar a manos de adulteradores de los productos, ¿no? Quisiera saber si nos puede ayudar en la investigación para poder conocer los diferentes tubos en la producción y las características de estos. Bueno, acá tengo precisamente algunas muestras de los tubos colapsibles que mi esposa compra para su tratamiento. Por ejemplo, este es un tubo de 50 milímetros de diámetro, está fabricado con un material casi transparente. Este es un tubo que permite una impresión más fácil porque no tiene pigmentos que malogren, digamos, la superficie del tubo para su buena adherencia. Acá tenemos también un tubo perlado, que es el que había comentado anteriormente, donde para darle ese tono perlado, este pigmento ha empleado sustancias que para su homogeneización requiere de un dispersante, que es en base de cera, y esa cera es que no permite una buena adherencia a la tinta. Entonces ahí es donde hay el problema de la fabricación de los tubos perlados. No así en los blancos, que son más fáciles de fabricar, siempre y cuando también el material y el ambiente donde se fabrica esté totalmente limpio, porque el cliente puede rechazarnos un tubo blanco con un punto negro que tenga en la superficie que no corresponda a un serigrafiado. Entonces en el AQL que tiene la empresa determina que si un punto negro tiene más de 0,5 décimos de milímetro, va a ser rechazado. Así que eso es el tema de la cuestión. Como verán acá también, este es un tubo de 40 milímetros, este es un tubo de 50, y no tenemos los otros diámetros en este momento, pero se fabrican tubos de 20, 30, 40 y 50 milímetros. Y la longitud está supeditada, como decía anteriormente, de acuerdo al volumen que el cliente va a envasar de producto, ¿no? Este tubo es el mismo diámetro, pero tiene diferentes longitudes por la capacidad que le van a poner dentro, ¿no? En conversaciones previas con usted nos había mencionado el tema de la producción de los tubos cuando hace el cambio de un tubo de color blanco a un tubo de color negro o azul. ¿Cómo me puede explicar ese detalle, por favor? Bueno, lo que pasa es que cuando la máquina está fabricando un tubo blanco, por ejemplo, ¿no? Y terminamos la producción del tubo blanco, hay un proceso de limpieza del cabezal para entrar a otro color, porque si por ejemplo estoy fabricando un tubo blanco y me piden un tubo azul, el tubo blanco que ha quedado restos de material en el cabezal, si no ha sido muy bien limpiado, yo voy a perder muchas horas en limpiar eso con el mismo proceso del material azul. Entonces para esto existen unos purgadores que se pasan por el cabezal de la máquina para sacar el material blanco del cabezal. Pero en muchos de los casos estos purgantes no son tan efectivos, entonces hay que seguir pasando el material natural a veces para que quede totalmente limpio, y cuando uno ve que el material natural ya está limpio, recién poner el otro color. Pero siempre suele ser difícil el cambio de un color a otro, porque no es fácil limpiar el cabezal internamente, porque todo está a una temperatura entre 180 y 200 grados de temperatura y adherido al cabezal, ¿no? Y sobre todo no se limpia bien fácilmente. Sí. Puede ser que de blanco a azul o viceversa. En ambos casos es bien complicado, o blanco a negro o negro a blanco. Son complicados. Más o menos, ¿cuánto es el tiempo de limpieza de...? En algunos casos se ha empleado hasta un turno de 8 horas para limpiar el material del color anterior.
es un término exageradamente alto, pero no hay otra forma, ¿no? Porque tampoco el cliente no te va a aceptar un frasco blanco con unas rayitas azules o negras, ¿no? Entonces, probablemente a estas alturas de la fabricación del plástico hayan desarrollado ya un purgante más efectivo que evite estas pérdidas de horas de máquina. Porque el otro tema también donde se pierden horas es que es cuando uno está fabricando una medida de un tubo de diámetro 20 y hay que cambiar el tubo a un diámetro 30, 40 o 50, también hay un cambio de molde y un cambio de cabezal que en algunos casos demora entre 2 y 4 horas esos cambios. Entonces son horas horas muertas, de ahí que la razón por la cual cuando uno tiene fabricando un tubo de 50 y tiene las órdenes emitidas a veces con entregas no necesariamente inmediatas, hay que procurar hacer esos tubos de 50 aunque no esté la fecha de entrega vencida para evitar las horas muertas de cambio, ¿no? Gracias.